eso le significó un año de libertad, digamos así, de acción. Valle realmente fue un gran transformador, no lo podemos negar de ninguna manera, un hombre que transformó, comenzó esa transformación en el siglo XX, pero respiró. Pero en 1904 estalló la revolución por un problema en Rivera, también con un jefe político y una acción de los brasileños. Entonces se cerró el puerto de Montevideo el 1 de enero de 1904 y estalla la revolución. El partido está en armas, el Partido Blanco también allá. Valle sabe quién es el opositor, lo sabía perfectamente, pero Aparicio lidera las fuerzas. Tenemos entonces una revolución en marcha. Es la revolución de 1904, la última de las revoluciones, que dura de enero a septiembre de ese año en que muere Saravia. Ahora, uno se pone a pensar cómo serían las comunicaciones en aquel momento. Estamos hablando de un lío en Rivera que termina con esta revolución. Cómo no. Y después, ¿cómo es la convocatoria a todo el escuadrón? Yo qué sé. Es impresionante, pero cómo aquella gente marchaba y se comunicaba, y unos con otros, y unos con otros. Y una cosa sumamente interesante, en que había hombres que juntaban hombres, que eso es lo que es increíble, increíble, porque respondían, es decir, al caudillo, o pequeño caudillo, porque algunos no eran grandes figuras, porque yo qué sé, yo doy el ejemplo acá, Ramón Batista, lo conoce muy poca gente. Yo le hice también la biografía, entre otros, ¿no? Ramón Batista fue comisario, fue un hombre sencillo, qué sé yo, pero era muy blanco. Entonces se levantaban en armas y él tenía 100 hombres con él. ¿Tá? Eso le respondía en forma inmediata. Por ejemplo, Spínola, Francisco Spínola, no el escritor. Padre de Paco. El padre del escritor, don Paco, él siempre estuvo siempre en muchas revoluciones, no en todas, pero en general, cuando Ramón Batista se insurreccionaba, o recibía órdenes, porque él también recibía órdenes, y se insurreccionaba, él siempre iba con Ramón Batista. Quiere decir que había figuras, bueno, el hecho, eso lo vemos, porque el liderazgo lo conocemos, te das cuenta, porque hay figuras, incluso ahora en la actualidad, en otro orden, en otro momento, en otro tiempo, que lideran, eso lo sabemos, pero ellos lideraban inmediatamente al grupo que llevaba los caballos, porque se manejaban de esa forma, los caballos y sus propias armas. ¿Tá? Acá era así, y convocaban e iban. Claro, uno, por eso pienso cómo serían las convocatorias a tanta gente, cómo se organizaban, por dónde iban a atacar. Bueno, sí, y recibían instrucciones. Estaban los famosos, casi eran chasques, porque iban de un lado al otro, pero llevando y pidiendo órdenes. Claro, la recibían, iban y tal, y ya estaba. Bueno, ahora, fue una revolución, yo aclaro acá que esta revolución, que es prácticamente la última grande, tiene ya un tono distinto, porque te das cuenta porque las otras revoluciones que yo he mencionado eran revoluciones en que los ejércitos, yo diría, eran parecidos en cuanto a podían movilizarse, con qué se movilizaban, es decir, no había un poder en uno de ellos, pero en este sí, porque el ejército gubernista ya se manejaba en ferrocarril en algunos tramos. Es decir, tenían otro armamento, podían ir en ferrocarril, podían trasladarse de un lado al otro. No hay que olvidar que ya el ferrocarril tenía algunas líneas que eran importantes y que ya habían llegado a lugares claves. Creo haber visto hace poco tiempo una foto que nombra a... No la archivé, no la guardé con el nombre, ¿no? Pero que justamente, no sé si es en Rodríguez, en la estación de Rodríguez, puede ser, en 1904. No, porque pero ya el ferrocarril había pasado ya por Rodríguez y había venido a San José. Pero en una estación donde está subiendo algunos de los que iban de San José a la Revolución.
La tengo que buscar después, porque porque no me acuerdo si fue Mundo, no, puede serlo. Mundo Uruguayo o alguna revista de ese tipo, ¿no? Sí, eso puede ser perfectamente, pero ya, no, bueno, San José tenía ferrocarril ya hacía tiempo, ¿no? Pero hubo otras líneas, por ejemplo, la línea que llegaba a Nico Pérez, por ejemplo, a Valle de Ordóñez, lo que hoy Valle de Ordóñez y todo, y ya estaban proyectadas y algunas llegaban a zonas claves, ¿no? Entonces, el ejército se podía movilizar en ferrocarril. De ahí que justamente una de las órdenes de Sarabia era cortar las líneas de ferrocarril, de alguna manera, tratar de trabar, es decir, liquidar puentes, vías férreas y sistemas de comunicación. Puentes, todo lo que pudieran cortar las líneas de comunicación. Dice, era una revolución ya, yo te diría, que en la cual se veía otras técnicas, otras armas también, porque te das cuenta que tenían ya un armamento diferente. El ejército gubernista tenía un armamento distinto. Todavía el ejército de Sarabia, si bien estaba armado, había gente que iba con lanza todavía. Entonces, claro, había lanceros todavía. Yo creo que lo menciona ahí el propio, lo que tú tienes acá de Cobas. Ahora, si nos ponemos a cuantificar, por ejemplo, no se puede cuánta gente participó de San José, ¿no? No sé, porque acá estaba la división de Cicerón Marín, que era la octava, que tenía y nucleaba mucha gente, ¿no? Importante. Pero también, bueno, por ejemplo, en ese caso, en el 1904, Spínola estuvo con y Batista creo que también, con el coronel García, creo que estuvo, que era un coronel importante también, no era de San José, pero lideró gente de acá de San José, con el cual fueron varios, ¿no? En esa división. Bueno, otras figuras también, ¿no? Pero esas creo que fueron las más importantes. Yo la otra vez la de Cicerón Marín fue importante. Había un comandante también que lideró acá, Pedro Bastarrica, para la de 1904. Pedro Bastarrica era una figura interesante, totalmente olvidada. No hay nada de que registre de él, pero lideró también hombres. Había comandantes interesantes. Sí. Una vez... Chalo Rodríguez, el comandante Rafael Rodríguez, no participó de las revoluciones, pero sí su hijo, sí, Manuel Rodríguez, claro. Manuel de Rodríguez fue revolucionario del 97 y del 4. Manuel de Rodríguez. Sí, Manuel de Rodríguez. Que lleva la avenida, acá su sí, nombre. Cómo no. Yo otra vez había hecho una búsqueda de algunos nombres, ¿no? Ismael Cortinas, por ejemplo, gente que participó de alguna forma, ¿no? Sí, Ismael, no sé si, sí, fue más bien, sí, participó en algo de la revolución. Salvador Estradé. Sí, Salvador Estradé. Amador Sánchez. Amador Sánchez, no lo tengo tanto, ¿no? Bueno, Manuel Cobas. No, pero sí, Manuel Cobas. Salvador Estradé no creo que haya participado en la del 4. Sí, yo tengo algún registro de que... Pero sí, pero no sé si no en algún equipo diferente, ¿no? No en el de la gente que combate directamente. Después sí tuvo una actividad descollante realmente en otro aspecto, pero ya como hombre del Partido Nacional, pero dentro de otras instituciones, ¿no? El propio Castro Martínez La Guarda participa también. Sí, Castro muy Martínez. Joven. Sí, muy joven. Claro. Jacinto Soria, que es el papá de Roberto Soria Conde. Sí, el abuelo, perdón, el abuelo de Roberto Soria. Participan también los Frones, por ejemplo, los Canaveris, que eran gente que fue de los 22 de Lamas en la revolución anterior. Hay mucha gente que participó de la revolución. Bueno, algunas figuras olvidadas y otras no. Entre ellos, don Manuel Cobas. Sí, don Manuel. Pegado a la pausa, que tenemos que hacer la pausa porque no hemos hecho ninguna, y nos hemos metido de lleno en esta charla, vamos a escuchar una grabación inédita que yo estimo debe tener unos 50 años, la grabación. Una entrevista que le hace Daniel Ramela a don Manuel Cobas, contando, supongo que debe ser a principios de la década del 70, y que, pues fallece en el 79 él, sí. Y contando sus experiencias en la Revolución de 1904. Bueno, sí, yo voy a decir también que, bueno, ahí está la labor de Daniel,
de Daniel Ramela de tener una cantidad de documentación y de preocuparse también él por documentar, ¿no? Porque eso, yo recuerdo que él hacía grabaciones no solo a figuras interesantes, sino de su propia familia y creo que quedan algunas. Que quizás las pasó en la radio alguna vez, en esa misma No radio. sé, no lo sé. la verdad que no lo sé, pero tenía. Pero vamos a escucharla tenía después de la su archivo. pausa, ¿eh? Ya venimos, estamos con la profesora Margarita Patrón, regresamos enseguida. Como siempre, Margarita, espectacular síntesis, dice el profesor Pablo Rivero, que está escuchando el programa. Bueno, un saludo para Pablo, y muchas gracias. Bueno, confieso que cuando me enteré que había una grabación de audio de don Manuel Cobas, fui directamente a ver si había algo de Central, ¿no? Porque lógicamente su vínculo desde los inicios hasta el día de su muerte estuvo siempre vinculado al club. Me generaba eso, ¿no? Además de haber estudiado su vida, a través también del conocimiento que adquirí, gracias a Margarita por todo lo que ha investigado, que él era una personalidad importante de San José. Y bueno, no encontré nada, porque lo que vamos a escuchar ahora y vamos a compartir es una entrevista que le hace Daniel Ramela. Claro. A don Manuel. A don Manuel, sí. Manuel Cobas fallece en el 79, estimo que esto es de ahí, de la década del 70 y... Puede ser de los 60 igual, no sé, 60 y algo, ¿no? Se me ocurre, no sé. La grabación tiene mucha estática, uno también imagina, ¿no? Que sería con algún grabador grande. Se grabó, sí, en un grabador grande, sí, de aquello, por eso es importante. Hay cosas, yo la escuché, me gustó, tiene que ver justamente con su acción, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una salvedad, sí, que es la siguiente. Él va, qué increíble, qué difícil es para la gente actualmente y para los jóvenes en particular comprender esto, porque él, que está contando en eso que vamos a escuchar, él tiene 17 años y él se incorpora a la revolución con 17 años. Y en determinado momento habla de poco menos de que él sabía determinadas cosas, como que suficiente en muchas cosas, y lo era. ¿Pero por qué? Porque ese hombre a los 17 años estaba en el campo y tenía una vida, había acarreado ganado, llevaba ganado en pie a postas, trabajaba en las diligencias mensajeras en ese tiempo. Entonces él tenía a los 17 años un caudal muy particular. Por eso cuando él va a la revolución, bueno, su caballo, sus cosas, incluso habla en determinado momento como de cierta veteranía que tiene. Y además va a la revolución, 17 años. Es realmente increíble, ¿no? Nacido el 12 de septiembre de 1886. Sí, 86, sí. ¿No? No había cumplido 17 años, no había cumplido 18 cuando va a la revolución. Y todavía vivía en el campo porque acá se vienen sus padres en febrero del 9. Él dice justamente, porque en esa correspondencia es tan fantástica las descripciones que hace de esa vida en el campo, y él dice justamente, vivió hasta los 23 años, ¿no? Con unas peripecias tremendas, con problemas económicos, con enfermedad del padre, pero esa es la madurez también, que es madura cuando tenés problemas, ¿no? Claro. Y él los tenía. Entonces, con todo ese bagaje, él va a la revolución. Él habla que va bajo las órdenes del teniente José María Pampillón. Sí, va a buscar a Pampillón, que es otra cosa distinta. Pampillón en ese momento, otra figura muy particular, Pampillón había tenido un problema con Valle en algún momento, y él se había refugiado en la legación argentina. Y entonces, ¿qué sucede? Que va a Buenos Aires, y en Buenos Aires prácticamente tiene asilo, sí, pero el general Roca no sé si consigue un salvoconducto, él o algo, y entonces él viene de Buenos Aires. Por eso es lo que dice él, que tienen que ir a buscar a Pampillón. Otra figura increíble. Ese señor, ese comandante, ese coronel, porque llegó a coronel José María Pampillón, tenía lo menos 73 años. Es una edad impresionante
para revolucionario. ¿Te das cuenta? En un momento que se vivía mucho menos, e ir a la revolución con 73 años era una cosa impresionante. Igual él, lo custodian hasta su casa, pero igual te digo que había participado Pampillón en muchas de las revoluciones, y en el 97 y en el 4, más bien se adhiere a la revolución, pero la dirige desde otro punto de vista. Vamos a escuchar la nota. Sí. Habla de un Gil también. Sí. Yo pensé que, como ya te digo, que iban con determinadas figuras, no sé con qué figura fue de Gil. Sería alguno no de las figuras más importantes, porque él dice ahí que un comisario, Sánchez, creo que es el que lo convence a él para ir a la revolución. Le dice que tiene que ir a la revolución y él va, 17 años. Bueno, un cuadrón de 86 hombres, sí, que quedaron 23, entendido. Bueno, en una de las acciones, quedan 23, él lo comenta ahí. Vamos a escucharlo. Algún mensaje antes. De Serrana Cabrera Cobas, que dice: gracias Margot y Jorge por recordar parte de nuestra historia. Un placer escuchar a la señora, dice Norma Muedo. Alejandro García, que dice: un lujo, mi profesora de historia de cuarto A, no digamos el año, dice. Bueno, gracias a todos. Buen día, acá escuchamos bien de bien. En Florianópolis, mirá, Anaí Morán, bueno, gracias por hacernos saber que están desde ahí escuchándonos. Y vamos a escuchar esta grabación. Y insisto que yo no sabía la existencia, no le había conocido la voz a don Manuel. No, yo se la conocí, por suerte. Personalmente. Sí, sí. Claro, yo lo he escuchado tanto y lo he nombrado tanto, y escuchar la voz por primera vez me puso la piel de gallina, porque claro, estaba escuchando la voz de alguien que para mí, por lo que viví con la institución, fue muy importante, ¿no? Y es una nota que le hace Daniel Ramela hace muchos años, que gracias a la inteligencia artificial pudimos mejorar un poquito para que sea más audible, ¿no? Porque tiene ciertas dificultades, por eso es que un poco hay que verlo de esa forma. Usted que está escuchando, pare de hacer lo que está haciendo, no es muy extensa la nota, eso es un fragmento en realidad de la nota, que son poco más de 10 minutos, que les recomiendo, porque esto es un documento histórico, ¿no? Tener la voz de alguien que participó. Bueno, claro, hay museos, tú sabes que hay museos de la voz en muchos lugares. Vamos a dejar ese tema. Hoy lo vamos a dejar para otro día. No, pero te quiero decir, no acá, pero te quiero decir que se registra todo. Claro. Y bueno, y hay Museo de la Voz, Montevideo, de figuras muy interesantes, ¿no? Este es un aporte. Claro. Entonces vamos a compartir con ustedes la voz de Daniel Ramela primero, entrevistando a don Manuel Cobas Maragato, que participó en la revolución de 1904. Deje de hacer lo que está haciendo por un ratito nada más y abra los oídos, porque hay que prestar atención, porque insisto, es una grabación que tiene 50, 60 años, entonces más allá de que la pudimos mejorar, hay que prestar especial atención. Bueno, llegamos a 1904, que fue cuando la revolución, ahí sí tuve algunas fotos. Sí, es interesante de contar, ¿no? Sí, en 1904 yo me entregué a la revolución porque el comisario de la sección, ¿no?, quería que yo fuera a servir con él. Era Sánchez. Yo, ante la imposición del dinero, me fui con mi... Cuando yo en 1904 lo hice en el escuadrón de Gil. Nosotros, bueno, la división se fue para el norte, y a nosotros nos fueron a quedar para que fuéramos a recibir a Pampillón, a proteger a Pampillón, que venía de la Argentina. Nosotros fuimos
a proteger a Pampillón y no fue muy mal. Pampillón había sido entregado un poco más, un poco menos, por el barco, por el dueño del barco, pero de ahí. Iba a desembarcar en la Gracia. Y antes de llegar a la orilla, el individuo tomó un bote y con los marineros se fue para el otro lado. Y yo digo, oye, algo que lo varado ahí. Y no se podía. Entonces se tiraron al agua y cayeron. Se tiraron al agua. Y nosotros no habíamos llegado, porque el barco llegó primero que nosotros. Entonces las puertas que había allí levantaron todas. Ahora, cuando nosotros vinimos, nos enfrentamos a las puertas, las derrotamos, se retiraron y nosotros juntamos a todos. Y lo que terminamos de juntarlo, nosotros fuimos a buscar algo que debíamos llevar a Carmelo. Y claro, Carmelo estaba ocupado por fuerzas del gobierno y nosotros empezamos a atacar a Carmelo, lo atacamos. Y los hicimos rendir, matamos al jefe. Pero se nos ocurrió que teníamos que haber cortado las líneas telefónicas y telegráficas. Entonces, ya los de aquí del Carmelo comunicaron a distintos lugares, a Mercedes, a Dolores, a la Moraletia, a todo, a Flores, lo que les pasaba, y toda esa gente mandó. Así que, después de haber tomado un Carmelo y habernos apoderado del Carmelo, se nos viene la fortaleza. Y nos rodearon y no teníamos por dónde salir. El escuadrón donde yo actuaba era el 86. Hombre. Y bueno, fuimos a salir, no encontrábamos salida, pero uno de ellos lleva el puente. Y que estaba allí. Y entonces dije, bueno, vamos por el puente, a ver, y salimos allí, derecho al puente. Y se resultó que la gente estaba bajo el puente. Una cosa linda, de una dicha unidad. Al final salimos, pero de los 86 quedamos 23. Salimos, los otros quedaron todos muertos, muertos y bueno, nos juntamos otra vez entre todos y marchamos rumbo a Colonia. Y llegamos ¿cómo se llamaba el lugar? No me acuerdo. Y acampamos ahí. Pampillón no quería acampar, quería seguir, pero la gente cansada de que se yo, no acampar. Al otro día de mañana, a la tarde del día, se nos aparecen las cosas que nos venían persiguiendo. Claro, los que éramos un poco veteranos teníamos las cosas arregladas, pero la mayoría
tenía los caballos desgalillados y todo. De manera que lo vimos muy mal ahí. Nosotros lo que habíamos previsto la cosa fueron los que tuvimos que hacer frente a la puerta. Y bueno, pasamos. Allí sucedió una cosa muy curiosa. Delante mío iba el mayor, ¿cómo se llama? Me acuerdo. El mayor del escuela. Y entonces vino uno con una lanza de los contrarios y pasó por delante de nuestro. Pasó para ir a lancear, y yo que seguramente sería conocido de él. También era jefe. Y Carlos Núñez, que venía atrás, vio eso, y era cego él también, y se preparó y se vino. Cuando el otro cayó al arroyo para ir a lanzar, que ya iba saliendo el otro del agua, Carlos Núñez le pegó un lanzazo y lo sacó por la oreja del caballo y cayó en el auto. Como te decía, después de la batalla de Juan González, nosotros seguimos acompañando a Pampillón y lo llevamos hasta cerca de la estancia, pasando carretera llamada para allá. Y luego volvimos, los de él y los nuestros. Volvimos y acampamos en los campos que eran de barrios. Vamos allí y al día siguiente se levantó de allí la gente y tratamos de ir hacia Arroyo Grande. Pero se nos dijo que venía gente. Y entonces se quedaron en los otros campos más hacia el oeste de los rebaños que la división. Y nosotros, unos 8 o 9 personas, fuimos a ver si en realidad venía gente buscándonos. Bueno, llegamos a los campos de Garmendia y entonces nos dijeron allí, miren, viene una división, viene, dice, con rumbos a y entonces dice que iba con nosotros Cipriano Peña. Yo, nosotros vamos hasta el cerro más cerca del camino, y cuando ellos posiblemente van a venir a la tierra, a ver si hay gente en la tierra, y nosotros le vamos a hacer fuego para que no se detengan y que vea que hay gente, y nos vamos y lo dejamos. Bueno,
efectivamente, nosotros veníamos por el camino y cuando llegaron a cantar a la tierra, cortaron el alambrado y se dirigieron a la tierra. Y cuando venían cerca, unas 4 o 5 cuadras de la tierra, nosotros entonces pararon todo. Pararon y que rompía tierra y qué sé yo. Y dejaron mandaron a que nos observaran y cortaron. Bueno, se desprendió un piquete allí y cuando se desprendió metimos polvo. Entonces volvieron a retroceder. Pero ya se organizaron y quisieron volver hacia nosotros parqueamos. Parqueamos y seguimos hacia ninguna avenida. Y ellos siguieron también. No por la tierra, no por el costado de la tierra. Una parte de un lado y otra parte de otro, que seguimos. Los triángulos y seguimos. Ahora cuando llegamos al paso de Mahoma, nosotros pasamos y 5 o 6 de los nuestros se fueron. Llegamos 4 llegamos. 4 llegamos. Y vamos despacio. Entonces, claro, al ir despacio, ellos se imaginaban que había gente cerca. Pero bueno, porque si no nosotros trataríamos de ir. Nos íbamos tiroteando y nos tiroteamos y nosotros tiroteábamos, pasamos el paso de Mahoma y nosotros tomamos el rumbo a la Sierra del Infernillo. Y pasamos unos sembradales, unos bañados que había allí, y salimos a la cuchilla. Y ellos también pasaron atrás nuestro. Y los que iban de los lados también nos venían tirando. Y me matan el caballo. Bien, bueno, hasta ahí parte de esta entrevista que, repito, Daniel Ramela le hizo a don Manuel Cobas, contando las vivencias. Hay que abrir bien el oído, ¿no? Pero sí. Me parece que es un lindo material para compartir, ¿no? Para que se conociera. Sí. Es un relato interesante, ¿cómo no? De un combatiente, y ya digo, de un joven combatiente. Cuando dice él habla de veterano. Él dice que, por eso dije yo que es veterano, pero veterano ¿por qué? Pero veterano porque estaba acostumbrado a las tareas rurales, y bueno, y fue a la revolución de esa misma forma. Realmente es sumamente interesante. En las cartas también, las cartas que yo tuve el privilegio de tener en las manos, que eran cartas que él mandaba a Carlos Larriera, y estaban también las que Carlos Larriera le mandaba a él, guardadas, ¿no? Está esa recreación, y hay otras también con detalles de su actuación en la revolución, ¿no? Realmente son muy interesantes. Bueno, un placer escuchar a mi querida profesora Margarita Patrón. Excelente tu programa, dice Sonia Pérez. Sonia, creo que de la zona de Silda, Polié, no sé, no me equivoco, que nos está escuchando. Por aquí tengo saludos a ti y a la columnista de Plácido Domingo, la profesora Margarita Patrón. Un lujo. Abrazo. Cacho. Mariño, por favor. Que no sé si él fue a la revolución o no, pero si no le pego en el palo. No. Gracias Jorge y Margarita por compartir este recuerdo, mejorándolo y marcando su contexto. Un abrazo de Francisco Cobas Echeguimberri, que es bisnieto de don Manuel. Sí. Bisnieto de Manuel. Así que sé que está toda la familia Cobas y va a estar prendida de la radio para escuchar, así que para todos ellos, en Montevideo, a Rosario, San Marco también. Me dijo que quería avisar a nietos y bisnietos, así que bueno. Muchas gracias. Si es por los Cobas, tenemos un montón de gente escuchando. Sí, bueno, muy amable, ¿no? No, la verdad que yo no pensaba, cuando me dijiste algo así de venir, no. Pero la figura de él siempre me convoca.
porque realmente para mí fue un enorme placer encontrarme con esa papelería, porque para la gente que le gusta la historia y bueno, y que investiga, fue realmente insuperable. Realmente es así. Tuve esa oportunidad. Yo siempre digo, tuve dos oportunidades, la de don Manuel Cobas, gracias a mi amiga Rosario, su hija, y la de un sacerdote, Francisco Castelló, que hice una biografía también de la misma época de esa publicación, que tuve una papelería gracias también a parientes, ¿no? En ese caso a Blanca Fuentes, que atesoraba también la papelería de esa familia Castelló. Pero es su fundamental justamente cuando uno se encuentra así, con un personaje que tiene que elaborarlo, y es a través de él mismo, ¿no? Y que yo lo conocía, pero lo conocía en otra faceta, como lo dije, ¿no? Era el padre de mi amiga, un amigo de mi padre, sí, pero y sin embargo me encontré con una personalidad totalmente deslumbrante. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Sí, sí. Y por la generosidad de también, como profesora de historia, introducirnos o de alguna manera retrotraernos a lo que fue 1904, sí. Para contextualizar este audio que conseguimos, ¿no? esta entrevista de Daniela a don Manuel. Sí. Así que muchísimas gracias, Margarita, como bueno, siempre. Un gusto y saludos a todos los que han participado también. La profesora Margarita Patrón nos ha acompañado en esta mañana, ha sido un placer. Nos encontramos luego a las 13